Centro de Innovación en Organización Industrial, es un centro que trabaja dentro de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Montevideo, que tiene en su visión ser un centro de referencia para Latinoamérica en lo que es investigación e innovación en estos temas, y buscando siempre acercar lo que es la universidad y todo lo que es la producción académica y la investigación al mundo de la empresa y viceversa. Tener un canal también para que las empresas puedan por ahí canalizar sus desafíos hacia el sector académico. ¿Cómo hacemos esto? A través de distintas actividades, entre ellas transferencia tecnológica, apoyamos lo que es la presentación de proyectos de innovación con empresas a entidades financiadoras, hacemos proyectos o actividades de extensión, hacemos proyectos de investigación también, tanto con financiación pública como con financiación privada, directamente trabajando con las empresas, y un poco como estamos haciendo ahora, actividades de capacitación, tanto seminarios, talleres, cursos en company, algunos programas que quizás les comento también al final de la presentación. Y bueno, un poco en base a todas estas actividades es que de vuelta buscamos acercar lo que es la Universidad de la Andes. ¿En qué áreas trabajamos? Trabajamos principalmente en 3 áreas temáticas: lo que hace a transporte y logística sustentable, lo que hace a mejora continua y optimización, sobre todo con una base muy fuerte en lo que es el Lean Manufacturing o el pensamiento Lean, y un poco más recientemente, y también lo que motiva un poco esta charla, la parte de transformación digital en Industria 4.0. Como se imaginarán, y hay mucho que debe pasar, obviamente que hay un casamiento y un entrecruce entre las 3 áreas temáticas, y también un poco lo que motiva esta charla de unir tecnología con la parte de mejora continua. Un poco para que entiendan cómo voy a dividir un poco la charla, la idea es comenzar por una introducción a la parte de mejora continua, quizás un poco el enfoque más clásico de la mejora continua, luego introducir qué es lo que está pasando con la tecnología, y finalmente machear las dos cosas y justamente hablar de cómo la tecnología puede fomentar o promover la mejora continua en las organizaciones. Al respecto de la mejora continua, nosotros, o por lo menos desde mi punto de vista, entiendo la mejora continua desde este enfoque de gestión japonesa, desde el concepto de Kaizen, que de alguna manera, por poner una traducción, sería una especie de cambio bueno o cambio hacia mejor, y de ahí deriva un poco el concepto más occidentalizado de mejora continua. En particular, esta mejora continua la entendemos de manera formal en las organizaciones como un conjunto de procesos orientados a generar un cambio constante en la organización que involucre a todas las personas y que de alguna manera trabaje en pro de lograr esos objetivos de mejora de rendimiento, minimización de costos, mejora de la productividad. ¿Por qué hacer mejora continua? ¿Por qué hablar? ¿Por qué dedicar tiempo a la mejora continua? Bueno, porque si bien es algo que a veces se dice del sentido común, en la práctica la mejora continua es difícil de hacer, ¿bien? Pero es importante. ¿Por qué? Porque nos permite involucrar a todas las personas con un objetivo común y urgente, porque nos permite repensar el negocio y quedarnos solo con esos procesos que realmente añaden valor, ¿bien? Y ahora vamos a hablar un poquito más de eso. Eliminar desperdicios, generar buenos hábitos en general, eso es una buena gimnasia para la organización, tener esos hábitos o crear esos hábitos de mejora continua que día a día la vayan impulsando hacia la excelencia. Reducir costos y mejorar rendimientos, que es un poco lo que siempre también buscamos y queremos en las organizaciones, y otros objetivos que podríamos ir sumando: mejorar trazabilidad, seguridad, satisfacción de los clientes, satisfacción de los trabajadores, etc. Dentro del concepto de mejora continua, está bueno basarlo a veces a alguna filosofía o algún sistema puntual. Como les decía un poco al principio, nuestra filosofía está muy ligada a lo que es el pensamiento de la filosofía Lean. La filosofía Lean, de alguna manera, viene de ese sistema productivo de Toyota, del TPS, y de alguna manera, por eso también muchos me enfocan hacia un modelo de gestión japonés, ¿bien? Que luego se occidentalizó y luego se extendió, digamos, a todo el mundo y a todos los sectores también fuera de la fábrica, hoy en día desplegado a cualquier tipo de sector. En particular, una forma de entender el enfoque de la filosofía de Lean es lo que vemos acá, que es una manera sistemática de identificar y eliminar desperdicios a través del mejoramiento continuo, haciendo fluir el producto o servicio según lo tire de alguna manera el cliente en búsqueda de esa perfección en los procesos. ¿Bien? Y un poco como está en la imagen ahí, el objetivo de el Lean es cuestionarse por qué las cosas están ahí, cuál es la utilidad, si añaden valor, no añaden valor, qué valor añaden, cómo se puede mejorar o modificar, y de alguna manera, de vuelta,
relevar todo ese status quo y realmente cuestionar el proceso. Con respecto a la filosofía Lean, uno de los principales puntos que siempre se ataca es el tema de los desperdicios o despilfarros, lo que en inglés sería waste o mudas en japonés, y básicamente es todo aquello que no sea la mínima cantidad de equipo, materiales, piezas, espacio y tiempo de los trabajadores o de las personas, y que sea realmente necesario o esencial para añadir valor al producto. Obviamente tenemos que definir qué es valor, y de alguna manera valor es lo que el cliente entiende por valor, lo que el cliente de alguna manera está dispuesto a pagar o de alguna manera lo que tiene un valor real para que el cliente justamente esté dispuesto a adquirir o a usar ese producto o servicio. Y un poco de vuelta, como también pone la imagen ahí, los costos, obviamente que no están solo para ponerse en planillas, ¿no?, y dejarse anotados, sino que justamente el concepto es tratar de reducir los costos, o de alguna manera es ser más eficiente, hacer más con menos, y de alguna manera lograr los objetivos de la organización cada vez con un consumo más eficiente de esos costos. Aparecen algunos despilfarros típicos o desperdicios típicos, en particular lo que es sobreproducción, lo que es exceso de inventario, movimientos improductivos de personas, aparecen productos defectuosos, que obviamente también llevan a retrabajos, aparecen procesos inadecuados o productos inadecuados, transporte innecesario pero de productos, ¿no? O sea, podemos tener también, o sea, de vuelta, arriba movimientos de personas, abajo el transporte físico de productos, papeles, etcétera. Y después, uno de los principales también, que es tiempos muertos o espera. ¿Bien? Luego se le fueron añadiendo algunos más, como subutilizar las capacidades humanas, es decir, poner a la gente, como muchas veces se dice, a trabajar como robots en cosas repetitivas y no en lo que realmente hace una persona, en la parte más creativa, de pensar, de aportar ideas. Y bueno, otros que, si bien están un poco embebidos en los anteriores, también hoy en día se explicitan de forma un poco más con fuerza, como son temas de energía, seguridad, medio ambiente, entre otros. En todos estos desperdicios, que de vuelta es el enfoque clásico de la mejora continua, hoy en día los podemos trabajar de una mejor manera gracias a la tecnología, y es lo que vamos a ver un poco en algunos de los ejemplos que siguen. Entonces, hasta acá un poco de alguna manera el concepto de mejora continua, es decir, el concepto de tener, digamos, un sistema que la organización adopte de forma formal justamente para atacar de manera continua y a lo largo de toda la organización esa mejora de procesos, de forma sistemática, de forma continua, con el apoyo de todos y enfocado en esa búsqueda de los desperdicios. ¿Qué es lo que está pasando también recientemente? Por otro lado, tenemos todo el auge de la transformación digital, la digitalización, las nuevas tecnologías, la industria 4.0. Entonces, les traje dos definiciones. Por un lado, transformación digital. Esta me pareció una definición bastante simple y por eso la traigo, que básicamente es un proceso continuo de adopción de nuevas tecnologías para cumplir con las expectativas de clientes, empleados y socios. En definitiva, es entender que las personas cambiaron, ¿sí? El mundo cambió, hoy todo es mucho más digital. De hecho, bueno, hay muchos que se están sumando a esta charla de forma online, y justamente esa digitalización trae cambios hacia adentro de la organización, trae cambios hacia afuera de la organización en su relacionamiento con los distintos stakeholders, clientes, personas, trabajadores adentro de la empresa y socios. Entonces, entender cómo la tecnología o la digitalización me permite interactuar mejor con la organización y con la sociedad es un tema que hoy en día es más que relevante. Por otro lado, está todo el concepto de industria 4.0. ¿Bien? Y en ese sentido, para los que no están muy en el tema, se le llama industria 4.0 a esta como cuarta ola de revolución, ¿bien? Que ya tiene varios años y que de alguna manera lo que trae, a diferencia de las anteriores, ¿no?, que tenemos un poco la parte de la máquina de vapor, la producción en masa, automatización e informática electrónica, esta cuarta revolución industrial lo que trae sobre todo es la interconexión, es decir, los sistemas interconectados y cómo esos sistemas interconectados, más algunas tecnologías habilitadoras, permiten justamente otra dinámica de negocios donde los datos cobran otra importancia, donde el monitoreo en tiempo real y el accionar en tiempo real cobra otra relevancia. En particular, vemos por ahí varios de los habilitadores, ¿sí? 9 habilitadores tecnológicos que tenemos ahí. En particular, vemos temas como Big Data,
temas como robots colaborativos, Internet de las cosas, obviamente con todo este auge de lo tecnológico y lo digital surgen temas muy importantes de ciberseguridad, que las empresas tienen que cuidar y trabajar para que no tengan un problema, realidad aumentada, impresión 3D, entre otros. ¿Bien? Y en definitiva, llegamos entonces a lo que es, de alguna manera, el métier de esta charla, o el centro de la charla, que es cómo casar o cómo aprovechar todo el tema de mis tecnologías con la mejora, toda esta parte de nuevas tecnologías con la mejora continua. ¿Bien? Y ahí surge justamente la pregunta, bueno, ¿en qué me sirve o en qué me apoya la tecnología de la mejora continua? Y en definitiva es entender que estas nuevas tecnologías lo que vienen a hacer es potenciar la mejora continua, potenciar lo que ya venía haciendo y poder hacerlo o más rápido, o mejor, o con una mejor calidad de datos y en un tiempo de vuelta, una interacción más real entre el proceso y el tomador de decisión. Aquí surgen preguntas o acciones que podemos decir. Podemos decir, bueno, podemos usar la tecnología para monitorear el cumplimiento de estándares de trabajo. Todo lo que hace la gestión de calidad y todo lo que hace la gestión de normativas y estándares de trabajo, bueno, puedo usar la tecnología para monitorear de forma más fácil ese cumplimiento. Puedo usarla para estar en el Gemba. El Gemba es una palabra que también viene del japonés, que es de alguna manera el espacio de trabajo o el espacio donde suceden las cosas. Y en definitiva, puedo estar en el Gemba sin estar en el Gemba. De vuelta, como ustedes, o muchos de ustedes que están en casa, que es como si estuvieran en el salón, están viendo todo lo mismo que están viendo en el salón, pero de manera virtual. ¿Sí? Entonces, están en el lugar donde suceden las cosas, pero sin necesariamente tener que estar, lo cual trae grandes ventajas. Podemos usarla para que nos avise inmediatamente cuando haya un problema, ¿sí? O un desvío, ¿sí? O una no calidad, una no conformidad, y que nos diga incluso si ya se tomó una acción o no, si esa acción que se tomó fue efectiva, o incluso hacer que a través de las tecnologías digitales que mencionábamos anteriormente, la propia tecnología tome una decisión y evalúe cómo fue el resultado. Podemos usar la tecnología para recordar a la gente todo el concepto de gestión visual que se trabaja mucho en las filosofías de mejora continua, sobre todo en lo que es el Lean. Podemos usar y explotar toda esta tecnología para recordar a la gente que tiene que realizar tareas de mantenimiento, por ejemplo, ¿bien? Para temas de ergonomía, también recordarle que tiene que hacer temas de ergonomía, porque cuando estamos con el celular, ¿no? con el smartwatch, y de alguna manera estamos sentados mucho tiempo y le dicen, bueno, estaría bueno que te pares, estaría bueno que te muevas. Entonces, esas cosas nos permite esta tecnología para potenciar los sistemas de energía. Podemos también usarlos para asegurar que las acciones correctivas se sostengan adecuadamente y estén siendo efectivas. ¿Bien? Entonces, todo esto son cosas que ya podíamos hacer, pero para hacerlas precisamos una interacción persona a persona. O precisábamos ir a revisar un documento, o precisábamos ir a buscar una carpeta a una oficina para llevarla al piso de planta para revisar algún tipo de especificación. Bueno, todo eso hoy en día lo podemos hacer de forma mucho más natural, mucho más orgánica, mucho más fluida a través de estas tecnologías digitales. Y acá la idea es, en lo que queda de la charla, mostrarles como dos pilares grandes que yo creo que las tecnologías ayudan a la mejora continua y que son de alguna manera lo que podemos explotarlo más, que es el aprendizaje continuo, ¿bien? Y después vamos a ver lo que es la gestión visual. Entonces, a mí me gustan mucho las frases y les traje esta frase que dice la capacidad de aprender con mayor rapidez que los competidores quizás sea la única ventaja competitiva sostenible. Y yo sinceramente creo que es así y cada vez lo va a ser más. Es decir, ya no es quién tiene la mejor tecnología. La tecnología muchas veces hoy en día ya es un commodity, incluso por temas de precio, por temas de escalabilidad. Son cosas que es mucho más fácil empezar ya un negocio 100% digital o con un gran aporte de las tecnologías, pero sí lo que es cierto es que lo que es propio de la organización, ese aprendizaje, esa capacidad de reacción, esa actividad para, de alguna manera, conectarse, como decía, con los stakeholders y accionar en consecuencia, es lo que nos va a traer esa verdadera ventaja competitiva. En ese sentido, también otra frase que me gusta mucho, de un gran gurú de la calidad, es: sin datos solo eres otra persona más dando su opinión. Y justamente acá es donde efectivamente las tecnologías digitales nos permiten explotar y cobran fuerza. En la captación de datos en tiempo real, el procesamiento de esos datos en tiempo real, la síntesis de alguna manera de esos datos para pasar de datos a información útil que incluso
de forma automática, a veces ya se puede utilizar para accionar distintas acciones correctivas o mejorar el propio sistema. Y justamente en ese sentido es que las tecnologías, por un lado, nos permiten hoy en día hacer una mayor visualización y análisis de datos. Bien, tenemos distintas plataformas, como decía, incluso plataformas en la nube, que con una pequeña licencia ya la podemos usar, no tenemos ya que tener una persona de sistemas dedicada con una infraestructura. Hoy en día es mucho más sencillo poder visualizar datos, analizar datos en tiempo real, tenerlos segmentados por distintas variables que nos interesen y, en definitiva, generar dashboards de alguna manera de datos que realmente sean útiles para tomar decisiones. También surge todo el tema de IoT o Internet de las Cosas, que se mezcla con la parte de computación en la nube o servicios en la nube, con inteligencia artificial, y nos permiten hacer un montón de cosas que de vuelta antes no se podían. Por ejemplo, podemos, en una empresa de tipo más industrial, podemos tener sensorizado distintos patrones de mantenimiento, distintas variables de mantenimiento, a través del IoT, a través de Internet de las Cosas, tener esos sensores aportando esos datos en tiempo real, eso a través de un sistema en la nube, procesarlo de forma de vuelta simplificada en el sentido de recursos de infraestructura que necesita la empresa, y con algún motor de inteligencia artificial, de machine learning o similar, analizar esos datos y generar patrones. Y con esos patrones incluso tomar decisiones. ¿Bien? Entonces, de vuelta, cosas que ya podíamos hacer, las podemos hacer o más rápido, o de forma más natural, o de forma remota, ¿bien? Y eso nos permite una gran capacidad de cara a mejorar los sistemas o robustecer los sistemas de mejora continua en las empresas. Otra cosa que recientemente, viene cobrando fuerza y que también está relacionado con ese poder de aprendizaje, es el tema de los gemelos digitales y la simulación. ¿Bien? En el sentido de la simulación es algo que ya existía, es algo más estático, es algo en donde yo justamente agarro un sistema físico, ¿sí? Y lo simulo para generar una serie de escenarios y tener una serie de soluciones, pero el tema de los gemelos digitales va mucho más allá. ¿Sí? Los gemelos digitales, justamente, como dice la palabra, tengo la parte física, que es la parte real, la parte donde realmente están sucediendo las cosas, y después genero un gemelo digital que hace exactamente lo mismo, que funciona exactamente igual, y justamente gracias a cosas como el IoT, de vuelta el Internet de las Cosas, puedo tener todos esos parámetros críticos sensorizados, aportando datos en tiempo real a ese gemelo digital. Entonces tengo una copia, una réplica exacta de mi negocio físico tradicional, de la vieja escuela, por decirlo de una manera, trabajando en la nube, haciendo lo mismo, funcionando de la misma manera, captando los mismos datos, con la ventaja que después, de vuelta, si le agrego inteligencia artificial, si le agrego los servicios en la nube, de forma remota, puedo ir analizando qué es lo que está pasando, puedo ir prediciendo patrones, en base a esa información puedo tomar decisiones y ver después de ajustar algunas cosas en el mundo físico y seguir viendo cómo reacciona. Entonces, estos gemelos digitales es una gran herramienta de aprendizaje que, de vuelta, tenemos que cuidarla, tenemos que poner una buena ciberseguridad, tenemos que ponerle distintas cosas para que justamente sea una fortaleza y no esa fortaleza se convierta en una debilidad, pero es una gran fortaleza de cara al aprendizaje futuro de la organización. Y de vuelta, el aprendizaje es uno de los pilares de la mejora continua. No tiene sentido hablar de mejora continua si no hablamos de aprender para ir hacia adelante. Con respecto a la gestión visual, arranco primero con algo bien casero, ¿sí? Porque creo que es el espíritu de la gestión visual. La gestión visual justamente lo que nos tiene que permitir es ayudarnos a facilitar el trabajo del día a día, ¿bien? A través de estímulos visuales que justamente estén alineados con la organización, alineados con los objetivos y nos permitan efectivamente hacer lo que tenemos que hacer de una manera más fácil, ¿bien? Traigo un ejemplo de Obrego porque justamente es algo que podemos comprar en cualquier parte del mundo y sabemos que lo vamos a poder armar porque justamente está pensado con una gestión visual tal que no precisa de mayores instrucciones más que lo visual. Ahora, ¿qué podemos hacer con la tecnología? ¿Cómo la tecnología nos puede ayudar con esa gestión visual? Bueno, primero, hoy en día, por ejemplo, para todo lo que es gestión visual de flujos de trabajo o workflows, están las soluciones de BPM, ¿bien? Lo que son softwares de BPM, en donde, de alguna manera, de vuelta, tengo el flujo físico
digitalizo ese flujo físico y con eso gano en trazabilidad, gano en usabilidad, puedo trabajar de forma remota o deslocalizada, ¿bien? Cambio los papeles que viajan, van y vienen y se pierden a veces en el camino por archivos digitales que quedan guardados, que quedan consolidados, que los puedo ir a buscar rápidamente, que quedan indexados correctamente, entonces no pierdo carpetas, no pierdo documentos, no se me cae una hoja por el camino o se me moja con un café, ¿bien? De alguna manera son cosas que, de vuelta, pasaban antes y hoy en día podemos aprovechar esta tecnología digital para trabajar mejor, trabajar más ordenado, trabajar con un mejor enfoque hacia la mejora continua. Surgen cosas como la realidad aumentada para asistir tareas. Entonces, por ejemplo, tareas de mantenimiento, tareas de producción, que antes de vuelta tenía que ir a un manual físico, o en el mejor de los casos algunas fotos que estaban pegadas en la pantalla. Hoy podría, a través de algún tipo de dispositivo wearable, de tipo lente, tener una realidad aumentada que me permite exactamente en ese punto saber qué es lo que tengo que hacer, cuándo, cómo, si lo estoy haciendo bien, si no lo estoy haciendo bien. Y de vuelta es un arma muy potente de cara a la mejora de procesos y a estandarizar también las operaciones. Surge también la realidad virtual. La realidad virtual es una forma de gestión visual en donde me facilita, por ejemplo, lo que son los entrenamientos. Los entrenamientos de tipo hands-on o de manos a la obra, en vez de tener que simular o tener que gastar justamente en duplicar un pedazo de una línea de producción para que la persona pueda entrenar de forma segura, puedo crear estos ambientes virtuales donde la persona tiene la misma experiencia, la misma sensación, los mismos miedos, las mismas emociones que podría tener en la vida real, pero en un ambiente controlado, lo puede incluso de vuelta hacer de forma deslocalizada, se puede trabajar en varias personas en remoto y te permite incluso hoy en día ahorrar algunos costos en cuanto a que de vuelta no hay que replicar físicamente todas las instalaciones, sino que alcanza con hacer una réplica virtual. Y bueno, y lo último, también como tecnologías para la gestión visual, es todo el tema de vuelta de los sensores inteligentes y los dispositivos wearables, de vuelta como smartwatch, lentes, chips, digamos, o distintos chips que puedan ir en distintas partes del cuerpo, cascos, zapatos, chalecos, etcétera, y que me permiten monitorear en tiempo real un montón de patrones o cosas que están pasando alrededor de la persona o con la persona mismo, y que de vuelta me permiten o darle estímulos visuales, alarmas, señales, alertas, o me permiten, por ejemplo, darles push a los celulares para avisarles, por ejemplo, en temas de seguridad, en temas de medio ambiente, en temas de manejar o reducir lo que son peligros, ¿bien? Posibles accidentes o incidentes, y a su vez también me permite ayudarlas en la gestión visual. Por ejemplo, si tengo un lente que me permite sacar fotos, ¿bien? Yo puedo ir a hacer la típica recorrida de planta o la típica recorrida para hacer una auditoría y podría ir sacando evidencias de forma mucho más orgánica, mucho más natural, sin tener que estar sacando el celular, poniendo la foto, diciendo qué es, sino que todo eso se podría conectar y de alguna manera fluir de una forma mucho más natural. ¿Qué conseguimos con esto? Que la gente trabaje mejor, trabaja más relajada, trabaja en lo que está haciendo. Si hace algo mal, también recojo ese patrón, puedo aprender y puedo seguir mejorando. Otras aplicaciones, volviendo un poco a esos habilitadores digitales que hablaba al principio, que hoy en día también ayudan a reducir algunos de los desperdicios que hablábamos, por ejemplo, con el tema de los excesos de inventarios, o a veces esos inventarios de algunas piezas que uso poco, pero son muy caras, y mantenerlas en el stock es caro, pero no tenerlas es un peligro grande para la organización. Bueno, podrían surgir, y están surgiendo, aplicaciones de impresión 3D. Obviamente no sirve para todo tipo de piezas, pero sí hay piezas que se podría tener, en vez de tener un stock físico, tengo un catálogo online, tengo la capacidad de hacerlas y de alguna manera trabajo con el concepto más de just in time. O sea, es cuando la preciso, en el momento que la preciso, puedo planificar tenerla sin tener que ocupar espacio, sin tener que tener todos esos problemas típicos de exceso de inventarios. Y después, en otros temas, como por ejemplo la vuelta, mejora de la ergonomía, mejora de distintas tareas, ritmos de producción, esperas, tiempos muertos, etcétera, podría también tener también todo el tema de la robotización. Sobre todo hoy en día con los robots colaborativos, que ya no precisan esas jaulas y esas defensas que precisaban los robots más anteriores, sino que realmente son robots que se integran a la línea
casi como una persona más y que me aportan de vuelta un montón de ventajas de cara a la mejora del proceso. Y entonces, para ir cerrando esta primera parte, la idea es dejarles planteado esta cuestión de que las tecnologías no vienen a competir con la mejora continua, las tecnologías vienen a potenciar, a fomentar, a aumentar la mejora continua, ¿sí? De alguna manera, lo que sí es importante es entender es que hay tres cosas que tener en cuenta, ¿no? Es, por un lado, tengo que tener trabajado el proceso, ¿sí? No lo hablamos mucho, pero no tiene sentido digitalizar cosas que no estén estandarizadas. ¿Por qué? Porque la misma, o sea, el concepto en inglés dice garbage in, garbage out, ¿bien? Que es básicamente el concepto de si yo a un proceso digital le meto basura, lo más probable es que salga basura modificada o digitalizada, pero si yo tengo ya desperdicios durante el proceso físico, si yo lo digitalizo voy a seguir teniendo esos desperdicios. Entonces, primero hay que trabajar en el proceso. Una vez que tenemos claro el proceso, tenemos claro a dónde queremos ir, qué es lo que queremos lograr con la tecnología, tenemos que buscar esa tecnología que nos habilite realmente a hacer lo que queremos hacer. Y, obviamente, como tercer pata, tenemos que desarrollar a nuestras personas, desarrollar el talento que tenemos adentro de la organización para que esa tecnología realmente pueda ser explotada. ¿A cuánto les ha pasado que al final compramos una tecnología y la subutilizamos? Compramos un módulo de ERP y usamos un décimo de lo que realmente puede hacer. Entonces, más allá del costo que tiene, está también el manejo de las frustraciones. Si yo pongo mucha tecnología y después no la aprovecho, al final se frustra, se genera una barrera, una resistencia mayor para la próxima revolución o ola que yo quiera hacer. Entonces, tenemos que trabajar de las tres en paralelo, tenemos que trabajar con los procesos, en mejorarlos, en robustecerlos, en seguir trabajando de los principios de la calidad, en tener buenos procesos que nos aseguren buenos productos o buenos servicios. Tenemos que ver dónde la tecnología realmente puede potenciar esos procesos y tenemos que trabajar para que nuestro talento crezca, ese talento digital de alguna manera crezca en la organización. Hay que hacerlo de una forma ordenada. Vuelvo a la definición de mejora continua. Un proceso sistemático o un conjunto de procesos sistemáticos para toda la organización. Entonces tampoco es comprar tecnología por comprar o hacer pequeñas aplicaciones. Hay que darle, de alguna manera, como muestra ahí un poco, o intenta reflejar un ciclo PDCA, donde yo de alguna manera defino esos objetivos. De vuelta, ¿qué quiero lograr con la tecnología? Hago un análisis del estado actual. ¿Mi proceso está preparado para la tecnología? Sí, no, de qué manera, en qué partes. Una vez que tengo ese estado actual, defino justamente la ejecución de esas mejoras, ¿sí? Tratando de ser ágil, tratando de hacer una implementación rápida, probar, ver qué pasa, generar esa medición y retroalimentación, o esa medición y feedback, para luego volver a redefinir el próximo objetivo. Todo esto permeado por una cultura digital que tengo que lograr en la organización. Tengo que lograr que la gente sea afín a sumar tecnología a su negocio, a su día a día, para justamente potenciar esas actividades. ¿Bien? Entonces, de vuelta, le dejo un poco planteada este tema, es lo que yo quería traer un poco a colación hoy, cómo de vuelta la tecnología puede potenciar la mejora continua. Hay que seguir haciendo mejora continua clásica, pero potenciada de alguna manera o ayornada a los tiempos de las tecnologías digitales. Como les comenté al principio, Sinoy justamente trabaja en conjunto con CPI, con el Centro de Posgrados, en ofrecer distintas alternativas de capacitación en las temáticas del centro. En particular, les comento brevemente que tenemos dos capacitaciones que comienzan en el segundo semestre de este año. Un programa específicamente dedicado a lo que son las filosofías de mejora continua, donde se ven temas de Lean, de Six Sigma, de teoría de restricciones, donde se habla obviamente de todo este tema de la tecnología en conjunto con los procesos más tradicionales. Y después tenemos otro programa que es en gestión de cadenas de suministro globales, o sea, básicamente lo que es supply chain orientado a ese foco global, que también hoy en día, porque es imposible hablar de logística y cadena de suministro sin hablar de tecnologías, para lo que es trazabilidad, para lo que es seguimiento, para lo que es el control de las distintas eslabones de la cadena. Entonces también dentro del programa tenemos un módulo específicamente dedicado a este tema de tecnología aplicado a la supply chain. Entonces en cualquiera de los dos programas